¿Qué tal, compañeros? Vamos a realizar la actividad 8.1 del módulo 8. Ok, lo que vamos a hacer en esta actividad es un análisis de choques. Preguntas clave. ¿Qué se denomina cantidad de movimiento? ¿En qué consiste la ley de conservación y cómo utilizarla para analizar diversas situaciones? ¿A qué se le llama choque en física? ¿Cómo analizarlos utilizando las leyes de conservación de la energía y la cantidad de movimiento? El objetivo es analizar diversas situaciones de choques a partir de la ley de conservación de la cantidad de movimiento y la ley de conservación de la energía. Vamos a ver un antecedente. Tenemos un cuerpo al cual se le aplica una fuerza durante un cierto intervalo de tiempo. Y esta fuerza, aplicada durante un cierto intervalo de tiempo, provoca un impulso. El impulso, pues, es el producto de esta fuerza por el intervalo de tiempo considerado. Matemáticamente tenemos que el impulso es igual a la fuerza por el intervalo de tiempo. El impulso se simboliza con la letra J mayúscula. Y si utilizamos la segunda ley de Newton y sustituimos la fuerza por la masa y la aceleración a su vez la sustituimos por la variación de la velocidad entre el intervalo de tiempo, nos queda lo siguiente, lo que podemos escribir como el impulso es igual a masa por la velocidad final más masa por la velocidad inicial. A la magnitud masa por velocidad se le denomina cantidad de movimiento. Es una magnitud vectorial, tiene igual dirección y sentido que la velocidad y se representa con la letra P. Es decir, cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. Con lo anterior encontramos que el impulso de una fuerza se relaciona con la variación de la cantidad de movimiento. A esta expresión, de la expresión encontrada tenemos entonces que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. A esto es a lo que se le conoce como teorema del impulso y la cantidad de movimiento, la cual dice lo siguiente: el impulso de la fuerza neta ejercida sobre un cuerpo es igual a la variación en su cantidad de movimiento. Ahora analicemos lo que es la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Tenemos un sistema de dos cuerpos que interaccionan mediante fuerzas. Vamos a considerar que está aislado, es decir, que no recibe fuerzas externas, únicamente las fuerzas de los cuerpos que están en el sistema. Tenemos el siguiente, ¿no? Aquí tenemos dos cuerpos, el cuerpo 1 y el cuerpo 2, los cuales tienen sus propias cantidades de movimiento. Tenemos cantidad de movimiento antes y cantidad de movimiento después. Es decir, va a haber una variación debido a los impulsos de las fuerzas. Aquí tenemos una fuerza 1,2 y una fuerza 2,1, las cuales interaccionan uno sobre el cuerpo 1 y el otro sobre el cuerpo 2. De tal manera que tenemos un impulso, el 1,2 me genera la variación de la cantidad de movimiento 1 y el 2,1 la variación de la cantidad de movimiento 2. La tercera ley de Newton nos dice que al momento de la interacción las fuerzas tienen igual magnitud y sentido inverso, por lo tanto los impulsos también van a ser iguales y en sentido inverso, entonces las cantidades de movimiento también. De tal manera que nos genera que la cantidad de movimiento total es igual a cero, es decir, la cantidad de movimiento total del sistema no varía, es decir, se conserva. Lo que la ley nos dice que la cantidad de movimiento total de un sistema se conserva si éste está aislado. Pasemos a los choques y algunos de sus tipos. ¿A qué le denominamos choque? Se denomina choque o colisión a una interacción que tiene lugar en un pequeño intervalo de tiempo durante el cual no se examina lo que ocurre. Tenemos varios tipos de choques: el choque en contacto, sin contacto y el explosivo, los cuales parten de un mismo punto y cada vez se alejan más de él. Todos estos se clasifican en dos grupos: el perfectamente elástico y el inelástico. En el choque perfectamente elástico, la energía cinética total se conserva. Tenemos aquí un ejemplo donde vienen dos especies de canicas o bolas. Y en el choque inelástico no se conserva la energía cinética total de los cuerpos que interaccionan. Entre estos están los explosivos y los plásticos, o perfectamente inelásticos, donde después del choque los cuerpos adquieren la misma velocidad. Los perfectamente inelásticos. En este caso tenemos un ejemplo donde un cuerpo 1 lleva una velocidad 1 y un cuerpo 2 lleva una velocidad 2. Después del choque
ambos llevan la misma velocidad. Eso se llaman choques perfectamente inelásticos. Vamos a analizar primero los choques unidimensionales. En este caso, los cuerpos que chocan tienen la misma dirección. Por lo tanto, no vamos a necesitar de un sistema de vectores para determinar sus direcciones. Las direcciones de sus velocidades pues tienen la misma dirección. Tenemos la primera situación. Un automóvil 1 viene con una velocidad inicial que no sabemos. Está otro automóvil 2, este está en reposo, su velocidad inicial es 0. Chocan, después del choque ambos adquieren la misma velocidad. Antes, durante y después. Utilizando la ley de conservación de la cantidad de movimiento, analizamos este caso. Sabemos que la cantidad de movimiento total es igual a 0. Entonces, hacemos el despeje, quitamos la velocidad inicial 2 porque está en 0, la cantidad de movimiento 2, y nos queda la siguiente ecuación. Masa 1 por la velocidad inicial 1 es igual a la velocidad, puesto que es la misma, por la suma de las masas 1 más 2. Ahora veamos el ejemplo. En este caso, un vehículo colisiona con otro que está estacionado en un semáforo y juntos deslizan un tramo. El chofer del vehículo impactado dice que el otro venía a más de 40 km por hora, mientras que este afirma que no es cierto. Los peritos miden las trazas de las ruedas del pavimento y determinan que la velocidad conjunta de los vehículos justamente fue del choque de 22 km por hora. La masa del vehículo en reposo es de 2.600 kilogramos y la del que impactó 1.850 kilogramos. ¿Quién tiene razón? Utilicemos la ecuación obtenida ya en los datos y sustituimos datos. Tenemos la ecuación obtenida, de aquí vamos a sustituir o a despejar la velocidad inicial 1. Este pasa dividiendo. Ahora sustituimos los valores, la masa 1, que es el automóvil que chocó, el que venía a 1850, más de la masa 2, el que estaba en reposo, 2600, entre 1850 del que venía del 1, de la masa 1. Todo esto lo multiplicamos por los 22 km por hora que adquirieron los dos al final, que sería la velocidad final, y nos da un total de 52.91 km por hora. Por lo tanto, el carro venía a más de 40 km por hora. El primer chofer tiene razón. Bueno, en alguno de los casos de choques va a ser necesario combinar la ley de conservación de la cantidad de movimiento con la de la energía, como en el choque perfectamente elástico. Vamos a analizar un caso unidimensional y tenemos el ejemplo. Una canica que tiene una velocidad horizontal de 3.4 metros sobre segundo impacta con otra de igual masa que se encuentra en reposo. El movimiento de las canicas tiene lugar según la línea que las une sus centros. Halla la velocidad de cada canica inmediatamente después de la colisión. Tenemos aquí el esquema. Viene la canica 1, la 2 está en reposo, chocan y después adquieren distintas velocidades de las iniciales. Bueno, de la conservación de la cantidad de movimiento vamos a determinar la primera ecuación. Despejamos, la 2 está en reposo, por lo tanto se omite. Y tenemos que la velocidad inicial 1 es igual a la velocidad final 1 más la velocidad final 2. Tenemos como ecuación número 1. De la conservación de la energía cinética, tenemos que las energías cinéticas totales son iguales. La energía cinética inicial de la canica 2 pues está en reposo, no se pone. Hacemos una sustracción de un medio por la masa y nos queda que la velocidad inicial 1 al cuadrado es igual a la velocidad final 1 al cuadrado más la velocidad final 2 al cuadrado. Esa es la ecuación número 2. Ambos forman un sistema de ecuaciones. Despejamos la velocidad 1 de la ecuación 1 y nos queda que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 menos la velocidad inicial 1. Ahora sustituimos en la ecuación 2 y nos queda lo siguiente. Nos queda un binomio al cuadrado, lo resolvemos y simplificamos. De tal manera que nos queda que 2 por velocidad final 2, velocidad inicial 1 es igual a 2 por velocidad final 2 al cuadrado. Sustraemos 2 velocidad final 2 en ambos miembros y nos queda que la velocidad inicial 1 es igual a la velocidad final 2. Entonces,
La velocidad 2 es igual a 3.4 porque es la velocidad inicial 1. Y sustituimos en la ecuación 1 y tenemos entonces que la velocidad 1 va a ser igual a 0. Este menos este es igual a 0. Por lo tanto, la velocidad final del cuerpo 1 llegó a 0, la velocidad final del cuerpo 2 cambió a 3.4. Entonces, la canica 1 prácticamente transmitió toda su energía cinética a la canica 2, de tal manera que ésta quedó en reposo. Ahora veamos los choques bidimensionales. Después de la interacción de los cuerpos, estos sí se mueven en distintas direcciones, por lo tanto, podemos utilizar sistemas de vectores. Antes del choque, velocidades iniciales; después del choque, velocidades finales. Hay una variación en su dirección. En este caso se manejan las magnitudes con vectores en un plano coordenado, por lo que la conservación de la cantidad de movimiento implica la de las componentes en X y en Y. En este caso también hay conservación. Vamos a ver un ejemplo. Un cuerpo choca con otro de igual masa que está en reposo, desviándose de la dirección que llevaba. El movimiento tiene lugar en un mismo plano. Considera al sistema de los dos cuerpos aislados y demuestra que si el choque es perfectamente elástico, entonces las direcciones de sus velocidades después del choque forman un ángulo de 90 grados. Vamos a demostrar el ángulo de 90 grados. Tenemos las ecuaciones obtenidas para el choque perfectamente elástico de la conservación de la cantidad de movimiento, la ecuación 1, de la conservación de la energía cinética, la ecuación 2. Esas ya las tenemos. En la ecuación 1 graficamos las magnitudes con vectores y tenemos aquí la velocidad inicial 1, la velocidad final 1 y la velocidad final 2. Hacemos vectores y esto nos genera un triángulo. De la ecuación 2, que es esta, podemos deducir que la figura que forman los vectores de un triángulo son un triángulo rectángulo, pues se cumple con el teorema de Pitágoras. Este vendría siendo la hipotenusa y las velocidades finales, los catetos. El teorema de Pitágoras dice que c al cuadrado es igual al cuadrado más b al cuadrado. Entonces se cumple prácticamente lo mismo. Por lo tanto, los ángulos que forman la velocidad final 1 y la velocidad final 2 es de 90 grados. Quedó demostrado. Veamos un ejemplo práctico. Una canica con velocidad horizontal de 3.4 metros sobre segundo impacta a otra de igual masa que está en reposo sobre el piso. Después del choque, la dirección de la velocidad de la canica incidente forma un ángulo de 30 grados a la derecha de su dirección inicial. Halla la velocidad de las canicas después del choque. Tenemos el esquema. La 2 está en reposo, la 1 viene con una velocidad inicial 1 de 3.4 metros sobre segundo. Después del choque, la 1 se desvía 30 grados de la dirección horizontal inicial y la otra se desvía a un ángulo que le vamos a llamar θ. Como ya se había mencionado, en este tipo de choques la conservación de la cantidad de movimiento implica la de las componentes. Tenemos en X, hacemos una sustitución y despeje y nos queda la ecuación número 1 con cosenos, y en Y, que no hay velocidad en Y, por lo tanto aquí es 0, y tenemos con senos. Se trata de choque entre canicas, entonces este se puede considerar perfectamente elástico. Utilizamos la ley de conservación de la energía cinética, de la cual ya conocemos la ecuación, que es esta: la velocidad inicial 1 al cuadrado más las velocidades finales es igual a la suma de las velocidades finales al cuadrado. Anteriormente habíamos determinado que en esta situación los vectores forman un ángulo rectángulo, por lo que los vectores de las velocidades finales forman ángulo de 90 grados. Entonces tenemos que 30 más θ es igual a 90 grados, por lo tanto el valor de θ es igual a 90 menos 30, son 60 grados. Resolvemos y despejamos la velocidad final 2 en la ecuación 2. Tenemos el despeje, hacemos la ecuación, el cociente de los senos, y nos queda 0.577 de la velocidad 1. Esta le vamos a llamar ecuación 4. Sustituimos en la ecuación 3 y resolvemos para la 1. Sustituimos este valor, aquí está. Hacemos una factorización y nos queda que la velocidad final 1 al cuadrado es igual a 1.33 de la velocidad 1 final 1 al cuadrado. Ahora resolvemos para la velocidad final 1 y hacemos el despeje. Este lo mandamos dividiendo
y hacemos la raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de velocidad inicial 1 al cuadrado, pues velocidad inicial 1, y nos queda que la velocidad inicial 1 es de 2.95 metros sobre segundo. Con ese valor obtenido resolvemos para la ecuación 4, en la ecuación 4, y nomás sustituimos los 2.95 aquí en la velocidad 1 y nos queda 1.70. Por lo tanto, después del choque, la canica incidente reduce su velocidad a 2.95 metros sobre segundo, desviándose 30 grados, y la canica que estaba en reposo se mueve a 1.70 metros sobre segundo, desviándose 60 grados con respecto a la trayectoria inicial. Pues esto ha sido todo, el análisis de choques. Muchas gracias, compañeros. Estamos en contacto.